¿Alguna vez has escuchado esa frase que dice que la deuda buena te hace rico? Es probable que sí. Robert Kiyosaki la convirtió en un mantra para millones de personas que buscan la libertad financiera. Pero hoy, vengo a decirte algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Esa frase ha quebrado a más latinoamericanos de los que te imaginas. Bienvenido a un análisis profundo donde vamos a quitarle la máscara a los mitos financieros. No se trata de decir que Kiyosaki miente, sino de entender que las reglas del juego en Nueva York no son las mismas que en Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires o Lima. Si alguna vez has pensado en pedir un préstamo para comprar una propiedad y vivir de las rentas, detente ahora mismo. Este video podría ser la diferencia entre tu libertad financiera y una deuda que te persiga por los próximos 20 años. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar la única condición bajo la cual la deuda realmente te hará millonario en nuestro contexto hispano. Para entender el problema, primero debemos entender la analogía de un motor y el combustible. Imagina que la inversión es un motor y la deuda es el combustible. Si el combustible es de buena calidad y el motor es eficiente, llegarás lejos. Pero si el combustible es demasiado caro o el motor tiene fugas por más que aceleres, terminarás varado en medio de la carretera. En Estados Unidos, el país de los libros de finanzas más famosos, las tasas de interés a lo largo de la historia han rondado el 3, el 4 o el 5%. Al mismo tiempo, una propiedad promedio puede generar una rentabilidad por alquiler de un 6 o 7%. Haz la cuenta conmigo. Si el banco te cobra un 5% y la casa te da un 7%, te sobra un 2% de flujo de caja libre. El inquilino paga la deuda, paga los impuestos y además te sobra dinero para una cena, o mejor aún, para ahorrar para tu siguiente propiedad. Eso es lo que Kiyosaki llama deuda buena. Pero crucemos el charco y aterricemos en nuestra realidad. En Latinoamérica, las tasas de interés para un crédito hipotecario no son del 5%. Con suerte, y en tiempos de estabilidad, podrías ver un 10%, pero lo normal en muchos de nuestros países es ver tasas del 13, 15 o incluso 18% anual. Aquí es donde el sueño se convierte en pesadilla. Si compras una casa que te rinde un 5% anual en rentas, que es el promedio real en gran parte de la región, y le debes al banco un 13%, estás perdiendo un 8% cada año. No importa cuánto te digan que la propiedad se valoriza. Ese 8% de diferencia lo estás sacando de tu salario, de tu esfuerzo y de tu tiempo. No eres dueño de un activo, eres el administrador gratuito de un activo del banco. El error fatal que muchos cometen es ignorar el costo de oportunidad. Mientras tú celebras que tienes una propiedad, el banco celebra que tiene a alguien pagándole intereses altísimos por un bien que apenas rinde la mitad de ese costo. Y cuando finalmente decidas vender para capturar la valorización, aparecerá el socio oculto que nadie invita a la fiesta, el gobierno y sus impuestos a la ganancia ocasional. Entre lo que le pagaste al banco y lo que le pagaste al fisco, tu ganancia real podría ser nula o peor aún, podría ser negativa. ¿Entonces deberíamos dejar de invertir? Por supuesto que no, pero debemos cambiar el chip. En vez de buscar deuda buena, la clave es que en Latinoamérica debemos buscar deuda barata. Sí, ese es el truco, deuda barata. Ahora miremos de qué se trata esto. La deuda barata es aquella que logras conseguir por debajo de la rentabilidad del activo. ¿Y dónde se encuentra? A veces está en convenios especiales para empleados, en fondos de empleados, en cooperativas o en programas estatales de vivienda con tasas subsidiadas. Si trabajas en un banco, en una entidad pública o en una gran empresa, es posible que tengas acceso a créditos al 5 o 6%. En ese escenario específico y solo en ese, la matemática de Kiyosaki vuelve a funcionar. Ahí sí puedes decir que el banco está trabajando para ti. Pero hay otro peligro, la trampa de la falsa inversión. Muchos latinoamericanos se endeudan para comprar un local comercial o un apartamento pensando que es una inversión, pero terminan comprando un pasivo disfrazado. Si tienes que poner dinero de tu bolsillo cada mes para completar la cuota del banco, eso no es una inversión que te da libertad, es un segundo empleo que te drena energía. Recuerda esta regla de oro. La riqueza no se mide por cuántas propiedades tienes, sino por cuánto flujo de caja positivo llega a tu bolsillo cada mes sin que tengas que trabajar por él. Evita el error de la obsesión por el ladrillo. En nuestra región, a veces es mucho más inteligente invertir en el mercado de valores, en dividendos o en negocios propios donde la rentabilidad supere con creces el costo del dinero. No te dejes cegar por el prestigio de decir que eres dueño de propiedades si esas propiedades te están manteniendo pobre.
La verdadera independencia financiera requiere una mirada fría a los números. Debes ser coherente. Si el entorno cambia, tu estrategia debe cambiar. No intentes aplicar soluciones de países desarrollados en economías emergentes sin hacer el ajuste de divisas y tasas de interés. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta para que la reflexiones y la compartas con la comunidad. ¿Alguna vez has tomado una deuda pensando que era para una inversión y terminaste arrepentido porque los números no cuadraban? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Para cerrar, quiero que te lleves una lección inspiradora. El progreso económico no es una carrera de velocidad, es una carrera de estrategia. La deuda es una herramienta poderosa, como un bisturí. En manos de un cirujano salva vidas, en manos de alguien sin experiencia puede causar un desastre. Aprende a leer la letra pequeña, aprende a calcular tu cash on cash, y sobre todo, no permitas que el ego de tener activos te nuble la vista de la realidad de tus pasivos. Si quieres convertirte en ese cirujano financiero y dominar el arte de las inversiones reales en nuestro contexto, te recomiendo que veas este video. Hasta la próxima.